los grandes de la literatura latinoamericana, ganador del Premio Nobel en 2010, siendo este el sexto latinoamericano en conseguir el Premio Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa, sus novelas se basaban principalmente en sus vivencias y él las transformaba en estas historias fantásticas donde recreaba también hechos históricos también. Y bueno, él nació en 1936 y falleció este 2025, hace poquitos días atrás. Un hombre que hizo bastante durante su vida. Su padre al principio no quería que él tuviera esta relación con el mundo literario, ni la poesía, ni mucho menos. Fue enviado a una academia militar, Poncio Prado, algo así creo que se llama el nombre, que hay allá en Perú. Y bueno, allá tuvo su estudio y también ahí tuvo su vivencia en esa academia militar donde después él escribió La ciudad de los perros, que se basa también en su vivencia en esa academia y ahí escribe ese libro y después se transformó en la película. También fue periodista, trabajó de periodista, siempre ligado a la novela, un hombre de izquierdas al principio de su carrera, de su vida. Él era un hombre bien ligado a la izquierda, tenía bastantes esperanzas en lo que era la revolución cubana, tenía mucha fe puesta en Fidel Castro. En 1962, incluso para la crisis de los misiles en Cuba, él fue a reportear, fue como enviado a reportear ahí toda la situación que se estaba viviendo. Y este se separó de la dictadura cubana cuando a principios de los años 70 vio ahí que habían cosas raras en el tema de enviar, que la dictadura cubana enviaba a muchos de sus colegas, poetas, escritores, a campos de concentración, campos de trabajo, estaban retenidos y claro, ahí se distanció un poco de lo que es la izquierda más extrema, más radical, el comunismo, y se declaró un socialdemócrata. También estuvo bien ligado en la política, fue candidato presidencial, fue un gran opositor a lo que fue el primer gobierno ¿cómo se llama? García, que lamentablemente se suicidó hace poquito, ese político peruano también. El primer mandato de García fue un opositor, creó un movimiento, este empezó con bastante fuerza, pero a lo largo del tiempo se cayó este movimiento y perdió esa elección con Fujimori en 1990. Tuvo tres esposas, tres relaciones. La primera se casó con su tía, en la segunda se casó con su prima hermana y en la tercera tuvo una relación con una chica que su apellido era Presley, no recuerdo el primer nombre. Te digo de Eh, inmediato, era Isabel Isabel Presley, ¿o no? Isabel Preisier, ese era el Frazier, apellido. María Frazier, Isabel Preisier sí. Arrastier. Ella fue su última pareja. Eh, Fue después del golpe de Estado que hubo en 1992 en Perú, de mano de Alberto Fujimori. Este fue como desterrado porque fue un opositor férreo al autogolpe realizado por Fujimori y por eso se gana su nacionalidad española. Por eso tiene doble nacionalidad, peruana e española. Él siempre siguió escribiendo, se fue un poquito del mundo de la política y se dedicó al mundo de la academia en los años 90 y en 2010 gana el Premio Nobel de Literatura, este máximo galardón que yo creo que cualquier escritor piensa en obtener. Y claro, es un logro en su vida, uno de los logros más importantes, me imagino yo, que fue para él obtener este premio y siempre estuvo ligado con el mundo de la literatura, tiene Pantaleón y las visitadoras, La Casa Verde, eh, La Guerra del Fin del Mundo, varios títulos bien importantes e interesantes donde él mezclaba también su vivencia y todo el asunto ahí en sus historias. Así que un escritor bien,
bien importante, que ahora en el último tiempo luchaba bastante contra los populismos en Latinoamérica. Fue un gran opositor a Chávez, a Evo Morales, a Rafael Correa. Pasó de una izquierda radical a un socialdemócrata, incluso yo diría con ideas bastante de derechas, más conservadoras. Y claro, ahora último se le criticaba bastante por su posición y lineamientos políticos por todo el tema que está sucediendo en Perú. Así que Mario Vargas Llosa es un hombre muy importante dentro del mundo de la literatura latinoamericana y mundial. Así que vamos a hablar un poquito de él hoy día, eso haciendo una pequeña introducción. Sí, de hecho, Mario Vargas Llosa, aparte, digamos, de todo su trabajo literario, fue podríamos decirlo, un activista también bien relevante dentro del mundo. Entonces, igual, sacó resquemores en muchos medios, en muchos países por sus opiniones y todo eso. Pero lo que era, digamos, su trabajo en sí fue bastante reconocido a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Eh, Tuvo una gran cantidad de premios a lo largo de su carrera y, y bueno, algunas de sus novelas tuvieron la oportunidad de llegar a la gran pantalla. Recordemos que la fama de Mario Vargas Llosa comienza en la década de los 60 con novelas como La ciudad y los perros, Su primera La novela. casa verde y Conversación en la catedral. Con esas novelas más o menos él ya empieza a agarrar fama y reconocimiento y de ahí para adelante, bueno, es una historia bastante Sí. conocida en general. Sí, y bueno, en esa de la catedral hablaba un poquito sobre el tema de la dictadura que estaba viviendo el Perú en esos años y las conspiraciones que habían entre varios grupos y activistas contra esa dictadura. Él siempre fue bien opositor a todas las dictaduras, hay que decirlo, tanto de izquierda Sí. como de derecha. Él era un hombre que siempre velaba por la democracia. Incluso hace poco Axel Kaiser lo invitó en una de estas conversaciones y le preguntó qué diferencia encontraba él, si era mucho mejor la dictadura de Pinochet o la de Fidel Castro y claro, él dijo que toda dictadura es mala, sea de un lado u de otro, así que él siempre estuvo comprometido con la democracia. Increíble el cambio igual que tuvo de pasar de extremista radical a ser un más conservador, con ideas más socialdemócratas. Y bueno, ahí también denota la inteligencia que tenía Mario Vargas Llosa, en el cual comprendió de que esa ideología política no llevaba a ningún lado y claro, ahí se dio esa vuelta y cambió radicalmente su pensamiento político. Cosa que Gabriel García Márquez no tuvo mucho y se distanciaron un poco Mario Vargas Llosa y García Márquez, el escritor colombiano, que él era un fuerte admirador de Fidel Castro. Y claro, Mario Vargas Llosa se separó a mediados de los 70 de ese pensamiento ideológico. Así que ahí tuvieron Es un que yo, conflicto estos dos grandes escritores. es que yo creo que también tú puedes tener muchos ideales en un comienzo de tu vida, pero yo creo que también tienes que darte cuenta de que así como tú como profesional vas evolucionando, el mundo también evoluciona, todo en general va avanzando, va creciendo, y un país no se puede quedar sumido, digamos, en un ideal de un grupo de personas. Eso un poco es lo que es la historia de muchos países de Latinoamérica, eh, y en realidad eh, es lamentable porque definitivamente Latinoamérica tiene un potencial muy importante. Cada país en sí son culturas muy ricas, pero lamentablemente que muchos malos gobiernos de cierta forma han llevado a este tipo, a todo este tipo de temas que es hasta el día, que de hecho es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estamos navegando en esas mareas que uno de repente no sabe si se carga para un lado o se carga para el otro,
pero, pero hasta el día de hoy, siendo que ya han pasado muchas décadas, seguimos Latinoamérica en el mismo sistema y de hecho cada día corriendo más riesgos de caer en el comunismo y en este socialismo retrógrado que no, más allá de un ideal en sí, debería evolucionar también como evolucionan todas las cosas en el mundo. Así es, así que bueno, Mario Vargas Llosa tiene una historia bien rica e interesante, varias disputas también con sus ex mujeres también, sobre todo con la primera, temas ahí de derechos de autor y todo el tema. Su ex esposa también había escrito un libro que hablaba un poco de su relación. Así que bueno, también tenía una conexión bastante interesante con Chile, a él le encantaba Chile, yo varias Sí. veces vi entrevistas de él y hablaba maravillas de Chile, le gustaba el modelo y todo el asunto. Eh, y bueno, era un hombre bien inteligente, siempre su opinión en todo aspecto era válida, muy válida, porque era un tipo brillante. Fue candidato, como dije anteriormente, a la presidencia de su país, tuvo una decepción al tratar de presidir ese Perú que estaba bien conmocionado por el tema del terrorismo, por el tema de la economía, que Alan García lo dejó en su primer mandato en el suelo. Y bueno, también tuvo el drama también con Fujimori. Fue un hombre que, como dije, las hizo casi todas porque fue periodista, estuvo también en una academia militar desde joven, eh, estuvo recorriendo el mundo a través con sus libros. Muchos de sus libros fueron traducidos, yo creo, prácticamente a todos los idiomas del orbe. Así que no, un tipo que tuvo una vida interesante y una carrera brillante y un gran escritor. Y yo creo que es un tesoro para el pueblo peruano y también latinoamericano. Es un hombre brillante que nos ha dejado, eh, pero tiene un legado importantísimo, así que siempre va a ser recordado y siempre va a ser sus libros siempre van a estar ahí, van a ser muy importantes y siempre vamos a tener que comentar un poco de su literatura. No, o sea, en general es una literatura muy rica desde el aspecto que tú lo mires. Por ejemplo, destacar que su primer libro que se publicó fue una colección de cuentos titulada Los Jefes, que fue encabezada por el relato del mismo nombre que obtuvo el premio Leopoldo Alas en 1959. Su primera novela, que era La ciudad y los perros, de 1963, eh, se desarrolla en medio de una comunidad de estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado y se basa en las experiencias personales del autor, como tú lo recordabas Sí. anteriormente. Esta prematura obra adquirió la atención general del público, así como el éxito inmediato, y lo cual eh, impresionó de inmediato a los críticos especializados y gana así con esta obra el premio de la crítica española en esos años. En 1966 aparece su segunda novela, que también fue bastante bien recibida, como fue La Casa Verde, que aquí abordaba el tema de una casa burdel del mismo nombre cuya presencia en Piura afecta a la vida de sus personajes. También esta novela obtuvo de inmediato una entusiasta recepción por parte de la crítica, que ya confirmaba a Vargas Llosa como una importante figura de la narrativa latinoamericana, o sea, no solamente peruana. Así que eso un poquito fueron para que nos vayamos haciendo un poquito la idea los inicios de Vargas Llosa en el mundo de la literatura y él parte de inmediato con importantes éxitos y con una muy buena repercusión tanto en la crítica especializada como en el público. Sí, sí, yo, bueno, lo que estoy recordando ahora, de lo que estudié de él, de lo que sé de él, también escribí una novela sobre el dictador dominicano Trujillo, que también se llevó a una producción cinematográfica que no es muy conocida y también a una serie de televisión dominicana también, que habla sobre el dictador este Rafael Trujillo, que fue
un bien sanguinario y que también terminó bastante mal por allá en los años 60. Así que bueno, eso haciendo un poquito un resumen de la vida de Mario Vargas Llosa.